Beirut, Suburbio Sur, enero de 2012. Las 4 de la madrugada. La calle está vacía. No hay coches. No hay peatones. Solo el sonido de un generador eléctrico a 2 manzanas de distancia y el maullido de un gato callejero, buscando comida entre los contenedores. Un hombre camina por la acera con una bolsa de herramientas en la mano derecha y una mochila en la espalda. Lleva ropa de trabajo. Pantalón azul desteñido, camisa gris, zapatos gastados con manchas de pintura y cemento. Parece un obrero. Parece alguien que madruga para llegar a una obra antes que el capataz. Parece exactamente lo que quiere parecer. Se detiene frente a un edificio. No cualquier edificio. La mezquita Al-Ain. Uno de los centros religiosos más importantes del suburbio sur de Beirut. Controlado por Hezbollah. Protegido por Hezbollah. Vigilado por Hezbollah. Un lugar donde los líderes de la organización se reúnen los viernes después de la oración para discutir asuntos que no aparecen en ningún sermón. Un lugar donde las decisiones que afectan la seguridad de todo el Medio Oriente se toman en voz baja, entre alfombras de oración y paredes de mosaico centenario. El hombre saca una llave del bolsillo. No la robó. No la copió. Le fue entregada hace 4 horas por alguien que tiene autorización legítima para poseerla. Alguien que no sabe para qué se usará esta noche. Alguien que cree estar haciéndole un favor a un primo lejano que necesita empezar un trabajo de restauración antes de que abra la mezquita. La obtención de esa llave tomó 3 meses. 3 meses de trabajo paciente a través de una cadena de 4 intermediarios. El activo del Mossad en Beirut conocía a alguien que era primo del encargado de mantenimiento de la mezquita. El encargado no era Hezbollah. Era un hombre de 60 años que llevaba 20 años limpiando pisos y cambiando bombillas. Ganaba poco. Vivía solo. No tenía lealtades ideológicas profundas. Tenía llaves porque su trabajo lo requería. Y tenía un primo que le pidió un favor. El primo necesitaba abrir la mezquita temprano para que un artesano pudiera comenzar a trabajar antes del calor del día. El encargado dudó. Prestar las llaves iba contra las reglas. Pero era su primo. Y el artesano tenía contrato oficial. Y las reglas en Líbano se flexibilizan por familia. Siempre ha sido así. Entregó la llave con una condición. Devuélvela antes de las 7. El primo prometió. La llave viajó a través de 2 manos más hasta llegar al bolsillo de Sami 4 horas antes de la entrada. La cerradura gira. La puerta se abre. El hombre entra. La puerta se cierra detrás de él sin ruido. Dentro, la oscuridad es total. Olor a incienso viejo, alfombra limpia, madera. El hombre no enciende la luz. Se pone unas gafas de visión nocturna que saca de la mochila. El mundo se vuelve verde y gris. Tiene exactamente 3 horas y 40 minutos antes de que el primer fiel llegue para la oración del amanecer. En ese tiempo, va a instalar un dispositivo de escucha en el lugar más protegido del suburbio sur de Beirut. Un lugar donde nadie jamás buscaría un micrófono israelí. Porque nadie se atrevería. Pero antes de explicar lo que ese hombre hizo dentro de esa mezquita durante 3 horas y 40 minutos, necesitas entender por qué el Mossad decidió que el riesgo más insensato de toda su historia operativa en Líbano era también el único que valía la pena tomar. El problema era antiguo. Hezbollah celebraba reuniones de alto nivel que Israel no podía penetrar. No en búnkers ni en sótanos. En mezquitas. La lógica era simple y devastadora. Una mezquita es terreno sagrado. Cualquier operación de inteligencia que involucre un lugar de culto genera consecuencias diplomáticas, legales y propagandísticas que ningún gobierno quiere enfrentar. Si se descubría que Israel había colocado micrófonos en una mezquita, la narrativa escribía sola. Profanación. Sacrilegio. Agresión contra el Islam. Hezbollah lo sabía. Y por eso usaba las mezquitas como salas de reunión blindadas. No por fe. Por estrategia. La mezquita Al-Ain era particularmente valiosa. No era la más grande ni la más famosa. Era la más discreta.
ubicada en una calle residencial del suburbio sur, rodeada de edificios de apartamentos, sin fachada imponente ni minarete visible desde lejos. Desde fuera, parecía una casa grande con una entrada modesta. Desde dentro, era una sala de oración con capacidad para 200 personas, un patio interior, 2 oficinas administrativas, una biblioteca religiosa y un sótano que oficialmente servía como almacén de materiales de limpieza. Inteligencia israelí sabía desde 2008 que reuniones críticas de Hezbollah se realizaban en esa mezquita. No cada semana. Quizás una vez al mes. A veces menos. Pero cuando ocurrían, asistían personas cuyas voces Israel necesitaba escuchar desesperadamente. Comandantes de operaciones. Coordinadores logísticos. Enlaces con Irán. Los nombres que conectaban la cadena de mando entre Teherán y el sur del Líbano. Interceptar esas conversaciones habría sido el equivalente a tener un asiento en la mesa de planificación del enemigo. Los métodos convencionales fracasaron uno tras otro. Intentaron interceptar las comunicaciones electrónicas de los asistentes. Hezbollah usaba protocolos de seguridad que cambiaban cada semana. Los teléfonos se apagaban antes de entrar. Nadie llevaba dispositivos electrónicos al interior. Intentaron reclutar informantes dentro de la congregación. 2 intentos en 3 años. El primero fue detectado antes de producir inteligencia. El informante desapareció. El segundo proporcionó información fragmentaria durante 4 meses antes de ser descubierto. Su cuerpo nunca fue encontrado. Intentaron vigilancia externa. Cámaras en edificios cercanos, micrófonos láser que captaban vibraciones en los cristales de las ventanas. Las ventanas de la mezquita eran de vidrio grueso con cortinas interiores. El láser capturaba ruido ambiental inutilizable. Las cámaras mostraban quién entraba y salía, pero no lo que decían. Información útil pero insuficiente. En 2010, alguien en la unidad técnica del Mossad propuso lo impensable. Entrar en la mezquita. Físicamente. De noche. E instalar un dispositivo de escucha directamente en la sala donde se celebraban las reuniones. La propuesta fue rechazada inmediatamente. Demasiado arriesgado. Demasiadas variables. El suburbio sur estaba controlado metro a metro por Hezbollah. Patrullas nocturnas. Cámaras de circuito cerrado. Vecinos que reportaban cualquier actividad inusual. Un operativo israelí caminando por esas calles a las 4 de la madrugada no sobreviviría 10 minutos si era detectado. Pero la propuesta no murió. Fue archivada. Y 6 meses después, una pieza de inteligencia la resucitó. Un activo del Mossad en Beirut, persona cuya identidad permanece clasificada, informó que la mezquita Al-Aim necesitaba reparaciones urgentes. El mosaico interior, obra de artesanos iraníes instalada en los años 90, se estaba deteriorando. La humedad del invierno libanés había dañado secciones enteras. El comité de la mezquita había aprobado un presupuesto para restauración. Estaban buscando un especialista en mosaico islámico. En la sala de planificación del Mossad, alguien conectó los puntos. Un restaurador de mosaicos tendría acceso legítimo al interior de la mezquita. Trabajaría durante horas dentro de la sala de oración. Tocaría las paredes. Movería azulejos. Tendría herramientas. Tendría material de construcción. Tendría la cobertura perfecta para instalar un dispositivo sin que nadie supiera que estaba haciendo algo más que reparar cerámica. La operación recibió un nombre en clave que no ha sido revelado. La llamaremos Operación Mosaico. Fue aprobada en marzo de 2011. La ejecución tomaría 9 meses de preparación. Porque no bastaba entrar en la mezquita. Había que entrar como alguien que perteneciera allí. Alguien cuya presencia fuera no solo tolerada sino bienvenida. El operativo seleccionado era un hombre al que llamaremos Sami. No era un agente de campo convencional. Era un técnico. Especialista en instalación de dispositivos de escucha en entornos hostiles. Había trabajado en embajadas, oficinas gubernamentales, hoteles. Sabía cómo ocultar un micrófono dentro de una pared de manera que resistiera décadas sin ser detectado. Sabía qué materiales absorben el sonido y cuáles lo amplifican.
Sabía cómo un dispositivo del tamaño de un grano de arroz podía capturar conversaciones a 15 metros de distancia con claridad suficiente para identificar voces individuales. Pero Sami no sabía hacer mosaicos. Y eso era un problema existencial para la operación. No podía entrar como restaurador si no sabía restaurar. La mezquita tendría supervisión. El comité inspeccionaría el trabajo. Los fieles observarían. Si el mosaico quedaba mal, si las piezas no encajaban, si el patrón geométrico no seguía la tradición islámica correcta, alguien notaría que el supuesto artesano no era artesano. Y en el suburbio sur de Beirut, las preguntas sobre identidad no terminan con respuestas. Terminan en sótanos. El Mossad hizo algo extraordinario. Envió a Sami a aprender el oficio. No un curso de 2 semanas. Un aprendizaje real de 6 meses. Lo mandaron a Fez, Marruecos, donde los últimos maestros artesanos del mosaico islámico tradicional todavía enseñan técnicas que tienen siglos de antigüedad. Sami llegó como un libanés interesado en el arte decorativo islámico. Pagó las clases. Se sentó en un taller húmedo y caliente durante 6 meses cortando azulejos con pinzas, aprendiendo geometría sagrada, memorizando patrones que se repiten en mezquitas desde Córdoba hasta Isfahán. El maestro artesano en Fez era un hombre de 70 años que llevaba medio siglo trabajando con cerámica. Tenía manos como de piedra y ojos que detectaban una pieza mal cortada a 3 metros de distancia. No aceptaba mediocridad. Si un corte estaba desviado medio milímetro, el alumno empezaba de nuevo. Sami fue un estudiante disciplinado. Trabajó con dedicación genuina. Al final de los 6 meses, el maestro le dijo que tenía buen ojo y mejores manos. Que podía ganarse la vida con este oficio si quería. Sami agradeció. No le dijo que la primera mezquita que restauraría tendría un micrófono israelí escondido entre los azulejos. Lo que Sami no esperaba era que esos 6 meses lo cambiarían. No operativamente. Personalmente. El trabajo con cerámica tiene algo meditativo. Cortar una pieza requiere concentración absoluta. Colocarla requiere paciencia infinita. El patrón geométrico del mosaico islámico sigue reglas matemáticas que reflejan una visión del orden del universo. Sami pasó meses inmerso en esa tradición. Aprendió a respetar el oficio no como cobertura sino como disciplina. Desarrolló un cariño genuino por el trabajo manual, por la precisión, por la belleza que emerge cuando miles de piezas pequeñas se encajan en un diseño que parece imposible hasta que está completo. El maestro le enseñó una frase que los artesanos de Fez repiten como mantra. Cada azulejo tiene su lugar. Si lo fuerzas donde no pertenece, la pared se rompe. Si lo colocas donde pertenece, la pared dura siglos. Sami pensó en esa frase muchas veces después. Especialmente cuando colocó el azulejo que no pertenecía en la columna de la mezquita Al-Ain. Un azulejo que no era lo que parecía. En un lugar donde nada sería lo que parecía nunca más. Mientras Sami aprendía a cortar cerámica en Marruecos, el resto de la operación se montaba en Beirut. La identidad de cobertura fue construida durante meses. Sami se convertiría en Jalil Ammoud, artesano libanés de Trípoli, especializado en restauración de mosaico islámico. Había trabajado en 3 mezquitas del norte del Líbano y en una en Jordania. Las referencias eran verificables porque las mezquitas existían y los trabajos de restauración habían ocurrido. El Mossad simplemente insertó el nombre de Jalil Ammoud en los registros de los contratistas originales. Un nombre más en una lista de obreros que nadie recordaba con precisión. La conexión con la mezquita Al-Ain se estableció a través de una cadena de intermediarios. Un comerciante de materiales de construcción en Trípoli que conocía al imán de una mezquita en Sidón que tenía contacto con un miembro del comité de Al-Ain. Cada eslabón de la cadena creía estar haciendo una recomendación profesional legítima. Nadie sabía que estaba participando en una operación de inteligencia. El nombre de Jalil Ammoud llegó al comité de la mezquita como una recomendación de confianza filtrada por 3 niveles de relaciones personales. El sistema de confianza tribal que Hezbollah usaba para protegerse fue exactamente el sistema que el Mossad usó para penetrarlo. En octubre de 2011, Jalil Ammoud fue contratado para restaurar el mosaico interior de la mezquita Al-Ain. El contrato especificaba 3 semanas de trabajo. Horario flexible.
Acceso a la sala de oración fuera de los horarios de culto. Materiales proporcionados por el contratista. Pago en efectivo al completar el trabajo. Sami llegó a Beirut una semana antes de comenzar. Se instaló en un apartamento alquilado en el barrio de Terik el Jidé, lejos del suburbio sur. Cada mañana tomaba un taxi hasta la mezquita. Llegaba a las 8. Trabajaba hasta la 1, cuando la sala se preparaba para la oración del mediodía. Volvía a las 3. Trabajaba hasta las 6. Se iba. Rutina simple. Predecible. Inofensiva. Los primeros 5 días fueron solo trabajo. Restauración legítima. Sami removió azulejos dañados, preparó la superficie, cortó piezas nuevas, las instaló con mortero tradicional. El trabajo era bueno. Genuinamente bueno. El comité de la mezquita estaba satisfecho. Un miembro vino a observar el progreso el tercer día. Asintió con aprobación. Le ofreció té a Sami. Conversaron sobre la historia del mosaico. Sami habló con el conocimiento auténtico de alguien que había estudiado el oficio durante meses. No actuaba. Sabía. Y saber es la mejor cobertura que existe. Pero mientras restauraba mosaicos durante el día, Sami estudiaba la sala. Memorizaba la disposición del espacio. Las esquinas acústicas. Los puntos donde las voces convergían. Identificó el lugar exacto donde las reuniones se celebraban. No en el centro de la sala. En la esquina noroeste, cerca de una columna decorada con azulejos geométricos en azul y dorado. Había marcas en la alfombra. Desgaste consistente con sillas colocadas repetidamente en la misma posición. Era allí donde se sentaban. Era allí donde hablaban. Y era allí donde el dispositivo tenía que estar. La columna presentaba daños legítimos en su mosaico. Humedad, grietas, piezas sueltas. Sami informó al comité que necesitaba reparar esa sección también. El comité aprobó sin discutir. Más trabajo, mismo precio. Jalil era honesto. Les gustaba eso. La instalación del dispositivo estaba programada para la segunda semana. Sami había calculado cada detalle. El micrófono mediría 4 milímetros de diámetro. Estaba integrado en una pieza de cerámica fabricada especialmente por la unidad técnica del Mossad. Desde fuera, era un azulejo azul idéntico a los que rodeaban la columna. Mismo color, mismo esmalte, mismo grosor. La única diferencia era que dentro de ese azulejo había un transmisor pasivo que no emitía señales propias. Funcionaba por reflexión. Un haz de microondas dirigido desde un edificio cercano activaba el dispositivo, que modulaba las ondas reflejadas con el audio captado. Sin batería. Sin señal detectable. Sin firma electrónica. Para cualquier equipo de barrido, era un azulejo. Nada más. El martes de la segunda semana, Sami comenzó a trabajar en la columna. Removió los azulejos dañados con cuidado profesional. Limpió la superficie. Preparó el mortero. Entonces llegó el momento. Tenía la pieza modificada en su bolsa de herramientas, mezclada con docenas de azulejos idénticos cortados esa mañana. La tomó con naturalidad. La colocó en la posición calculada. Exactamente a 1,4 metros del suelo. Exactamente orientada hacia la esquina donde se celebraban las reuniones. Presionó con firmeza. Aplicó mortero alrededor. Limpió el exceso. Puso la siguiente pieza. Y la siguiente. Y la siguiente. La instalación tomó 11 segundos. 11 segundos que representaban 9 meses de preparación, 6 meses de entrenamiento artesanal, 3 años de planificación operativa y un riesgo que habría destruido carreras enteras si algo salía mal. Nadie lo vio. Nadie sospechó. El encargado del comité pasó esa tarde a revisar el progreso. Miró la columna. Tocó los azulejos nuevos. Sonrió. Excelente trabajo, Jalil. Se ve como si siempre hubiera estado ahí. Sami agradeció. No le dijo que una de esas piezas que parecían haber estado ahí siempre era un micrófono del Mossad que escucharía.
cada palabra pronunciada en esa esquina durante los próximos años. Pero la operación casi se derrumba en el día siguiente. Y la razón no fue tecnológica ni operativa. Fue humana. Sammy estaba trabajando en la pared sur cuando entró un hombre que no había visto antes. No era del comité. No era un fiel. Era joven, complexión fuerte, barba recortada, ojos que no miraban el mosaico. Miraban a Sammy. Se quedó de pie junto a la puerta durante 20 minutos sin decir nada. Solo observando. Sammy sintió la mirada como una quemadura en la nuca. Siguió trabajando. Cortando azulejos. Aplicando mortero. Silbando una canción popular libanesa que había aprendido en el taxi la semana anterior. Proyectando normalidad con cada gesto mientras su mente calculaba distancias hasta las salidas y tiempos de reacción. El hombre se acercó. Habló. Sin saludo. Sin presentación. ¿Quién te recomendó? No era pregunta. Era interrogatorio disfrazado de conversación. Sammy respondió sin levantar la vista del trabajo. Mencionó al comerciante de Trípoli. Mencionó la cadena de referencias. El hombre escuchó sin asentir. Después preguntó de qué barrio de Trípoli era. Sammy nombró un barrio específico. El hombre dijo que conocía gente de allí. Mencionó un apellido. Preguntó si Sammy los conocía. Era una trampa sutil. Si Sammy decía que sí y el hombre verificaba, la mentira quedaría expuesta. Si decía que no, podría parecer sospechoso. Un supuesto tripolitano que no conocía a una familia conocida del barrio. Sammy hizo lo que haría un artesano real. Se encogió de hombros. Dijo que Trípoli es grande, que conocía a mucha gente pero no a todos, que su familia era del lado este, cerca del río. Respuesta vaga pero natural. La clase de respuesta que una persona común da cuando no tiene nada que esconder ni nada que demostrar. El hombre lo miró 3 segundos más. Luego se fue sin despedirse. Sammy supo inmediatamente quién era. Seguridad interna de Hezbollah. Alguien había decidido verificar al artesano que llevaba una semana entrando y saliendo de una de sus mezquitas más sensibles. Verificación de rutina o sospecha activa. Imposible saberlo. La diferencia entre las dos opciones era la diferencia entre continuar trabajando y despertar en un sótano con cables conectados a los dedos. Esa noche, Sammy transmitió un informe de emergencia. La respuesta del Mossad fue continuar. El dispositivo ya estaba instalado. Retirarse abruptamente levantaría más sospechas que quedarse. Si la verificación era rutinaria, la mejor respuesta era completar el trabajo y marcharse normalmente. Si era activa, huir confirmaría todo. Los siguientes 4 días fueron los más largos de la vida de Sammy. Trabajó en la mezquita como si nada hubiera pasado. Cada mañana entraba esperando que alguien lo detuviera. Cada tarde salía sorprendido de seguir libre. El hombre de seguridad no volvió. Nadie más hizo preguntas inusuales. El comité siguió satisfecho con el trabajo. Los fieles lo saludaban con amabilidad cuando pasaban por la sala. El viernes de la 3ª semana, Sammy terminó la restauración. El mosaico completo lucía impecable. Los colores vibraban. Los patrones geométricos fluían con la precisión que 6 meses en Fez le habían enseñado. El imán vino personalmente a ver el resultado. Tocó las paredes con reverencia. Dijo que era un trabajo digno de la casa de Dios. Sammy bajó la mirada con humildad. Agradeció. No le dijo que la casa de Dios ahora tenía un oído israelí incrustado en su columna favorita. Recibió su pago en efectivo. Estrechó manos. Se despidió. Caminó hasta la calle con su bolsa de herramientas y su mochila. Tomó un taxi. Volvió al apartamento. Y no salió durante 48 horas. Se sentó en el suelo de la cocina con las manos temblando y no pudo comer durante un día entero. La tensión acumulada de 3 semanas explotó en un colapso silencioso que nadie presenció. No había nadie para presenciarlo. Estaba solo en un apartamento de una ciudad enemiga donde cada persona que lo miraba podía ser la persona que lo descubriría.
La extracción fue limpia. Salió del Líbano por la frontera norte hacia Turquía 3 días después. Documentación en orden. Jalil Al-Moud volvía a Trípoli. En Trípoli, un coche lo llevó al aeropuerto. Un vuelo a Estambul. Otro a Tel Aviv. En menos de una semana, estaba en una sala de debriefing explicando cada detalle de la instalación. El dispositivo comenzó a operar 2 semanas después de la partida de Sami. El equipo técnico del Mossad activó el haz de microondas desde un apartamento alquilado en un edificio a 300 metros de la mezquita. El ocupante del apartamento era un estudiante universitario libanés que no tenía idea de que el equipo de telecomunicaciones instalado por su proveedor de Internet contenía un emisor direccional camuflado. El estudiante pagaba su factura de Internet todos los meses. El Mossad pagaba el acceso a la voz de los comandantes de Hezbollah. La primera reunión captada ocurrió un viernes de noviembre de 2011. 6 hombres sentados en la esquina noroeste. Exactamente donde Sami había predicho. El audio era cristalino. Las voces identificables individualmente. Hablaron durante 90 minutos sobre rutas de suministro de armas desde Siria, sobre coordinación con unidades en el sur, sobre presupuestos operativos que revelaban la escala real de las operaciones de Hezbollah en la región. La inteligencia llegó a Tel Aviv esa misma noche. Los analistas no podían creerlo. Era como tener una grabación de la mesa directiva del enemigo. Nombres, cifras, plazos, ubicaciones. Todo pronunciado con la confianza de personas que creían estar en el lugar más seguro del mundo. Hubo un momento de pánico en el tercer mes de operación. El dispositivo dejó de transmitir durante 11 días. El equipo técnico en el apartamento verificó el emisor. Funcionaba correctamente. El problema estaba en la recepción. Algo bloqueaba la señal reflejada. Después de 3 días de análisis, descubrieron la causa. Alguien había colocado un estante metálico contra la columna donde estaba el azulejo. El metal interfería con el haz de microondas. Un mueble había casi destruido una operación de millones de dólares. No podían entrar a mover el estante. No podían pedir a nadie que lo hiciera sin revelar por qué importaba. Esperaron. 11 días de silencio. 11 días sin inteligencia. 11 días preguntándose si el dispositivo había sido descubierto, si alguien había detectado la señal, si en ese momento Hezbollah estaba rastreando el origen del haz hasta el apartamento del estudiante universitario. Entonces, el 12º día, la señal volvió. Alguien había movido el estante. Probablemente para limpiar. Probablemente sin pensar. El audio regresó con la misma claridad de siempre. Y en Tel Aviv, un equipo entero respiró por primera vez en casi 2 semanas. El dispositivo operó durante 4 años. 4 años de reuniones captadas. Cientos de horas de audio. Miles de nombres, cifras y detalles operativos que alimentaron operaciones israelíes durante la guerra civil siria, durante las tensiones en la frontera sur, durante años de confrontación silenciosa entre Israel y Hezbollah. Los analistas que procesaron el audio identificaron más de 40 voces recurrentes. De esas 40, 32 fueron vinculadas a identidades específicas dentro de la estructura de Hezbollah. Comandantes que Israel no sabía que existían aparecieron en las grabaciones. Conexiones entre células que parecían independientes resultaron estar coordinadas por las mismas personas. Rutas de financiamiento que pasaban por 5 países fueron mapeadas porque alguien las mencionó sentado junto a una columna decorada con azulejos azules y dorados. En una ocasión, una conversación captada reveló la fecha y ubicación de una transferencia de misiles antiaéreos desde Siria. La inteligencia fue procesada en menos de 12 horas. El cargamento fue interceptado antes de cruzar la frontera libanesa. Hezbollah investigó durante semanas cómo Israel había obtenido la información. Revisaron comunicaciones, interrogaron personal, cambiaron protocolos. Nunca miraron la columna. Nunca sospecharon de los azulejos. Porque ¿quién sospecharía de una pared que lleva décadas allí? La inteligencia obtenida fue clasificada como estratégica. No táctica. No operacional. Estratégica. El nivel más alto. Información que influye en decisiones de Estado.
que modifica la postura de defensa de un país entero, que permite anticipar movimientos del enemigo no en días sino en meses. Todo saliendo de un azulejo en una columna de una mezquita en el suburbio sur de Beirut. Nadie sabe exactamente cómo terminó la operación. Los informes clasificados sugieren que en 2015, Hezbollah realizó una renovación mayor de la mezquita. Cambiaron alfombras, repintaron paredes y reemplazaron secciones de mosaico. Es posible que durante esa renovación el azulejo fuera removido sin que nadie supiera lo que era. Es posible que aún esté allí. Es posible que siga escuchando. Lo que sí se sabe es lo que la operación costó más allá del presupuesto. Sami nunca volvió al campo. La evaluación psicológica posterior documentó ansiedad crónica, insomnio persistente y lo que los psicólogos llamaron hipervigilancia residual. La incapacidad de entrar en un espacio cerrado sin calcular distancias a las salidas. La incapacidad de mantener una conversación casual sin analizar las intenciones detrás de cada pregunta. La incapacidad de mirar una pared de azulejos sin ver un escondite. 3 semanas en una mezquita lo habían reprogramado de una manera que meses de terapia no pudieron revertir. Trabaja ahora en la unidad técnica del Mossad. Diseña dispositivos. Entrena a otros. Nunca los instala personalmente. Dice que el sonido que más recuerda no es ninguna conversación captada. Es el sonido de sus propias manos temblando en el suelo de una cocina vacía en Beirut después de 3 semanas, pretendiendo ser alguien que no era en un lugar donde una equivocación costaba la vida. El maestro artesano de Fez murió en 2018. Nunca supo que su mejor alumno extranjero usó las técnicas que le enseñó para esconder un micrófono en una mezquita. Habría sentido orgullo por la calidad del trabajo. Habría sentido horror por el propósito. Probablemente habría sentido ambas cosas al mismo tiempo. Porque así funcionan las historias reales. No tienen un solo sentimiento. Tienen todos al mismo tiempo. Si esta historia te mostró lo que la inteligencia técnica realmente significa, no gadgets de película sino 6 meses aprendiendo a cortar azulejos para esconder un micrófono del tamaño de un grano de arroz, suscríbete. Porque esta no es la única mezquita, la única iglesia, el único edificio público donde algo no es lo que parece. La maquinaria invisible no respeta muros sagrados. Solo respeta resultados. Última pregunta. Si fueras el artesano de Fez y descubrieras que el oficio que enseñaste con amor, un arte que tiene siglos de tradición, fue usado para espionaje dentro de un lugar de culto, ¿sentirías que tu legado fue honrado o traicionado? Y si fueras Sami, podrías seguir mirando un mosaico sin ver lo que esconde detrás. Deja tu respuesta en los comentarios. Porque esta no es una pregunta sobre azulejos. Es una pregunta sobre los límites. Sobre si existen lugares donde la inteligencia no debería entrar. O si en la guerra invisible no existen lugares sagrados. Solo lugares útiles. Y un azulejo que guarda secretos en una pared que guarda oraciones. Esa es la guerra invisible. Silenciosa. Paciente. Escondida a plena vista. Y nadie sabe cuántos muros en el mundo tienen algo que no debería estar ahí. Esperando. Escuchando. Transmitiendo verdades que nadie dijo en voz alta para que las escuchara un extraño.